¿Sabías que en los salones del salvaje oeste no solo había whisky y póker, sino platos que hoy te volarían la cabeza? Frijoles con cerdo burbujeando en ollas de hierro, bistecs chisporroteando sobre brasas, pan recién horneado y hasta carne de serpiente de cascabel, servida en la misma mesa donde un vaquero contaba su última aventura. Hoy vamos a recorrer 30 comidas reales que se servían en esos salones que fueron el corazón del oeste. Y te prometo que vas a terminar con hambre de historia. Suscríbete ya mismo y activa la campanita, porque lo que viene es pura vida de frontera servida en un plato. Free lunch. Imagínate pisar un salón de madera polvorienta, entre risas, barras largas y olor a cerveza. Ahí, el dueño ofrece el legendario free lunch. No es solo comida gratis, es carne curada, frijoles, pan, tortillas, todo a cambio de pedir bebidas. El truco, la comida atrae gente. El truco funciona. Cada plato tiene intención. Mantenerte sentado, con una jarra en mano. Era un sistema de supervivencia para el salón, un imán para vaqueros y buscadores de fortuna. Se calculaba hasta cuánta bebida necesitaban vender por cada plato gratis. Y funcionaba. La reunión, los tratos, las historias, las apuestas se cocían a fuego lento mientras comías ese almuerzo gratis. Ese concepto sobrevivió en canciones del oeste, en relatos y hasta en refranes. Carne curada y embutidos, desde jamones salados hasta salchichas ahumadas y tiras de tocino. Todo estaba curado con sal, ahumado y colgado del techo en salones y ranchos. Era alimento resistente al calor y al polvo, diseñado para durar sin refrigeración. Las salchichas se hervían o se freían en grasa. El sabor era salado, contundente, con una grasa que crujía en el paladar. Me contaron que un vaquero solía decir, eso te mantiene en la silla de montar días enteros. Cada corte contaba una historia. Embutidos traídos por inmigrantes europeos que se adaptaron al ganado del oeste, adaptando recetas. El sabor salado, la textura firme y ese humo leve eran marca registrada. Pan de centeno o pretzels. El pan de centeno, denso y oscuro, impregnado de sabor ligeramente ácido, llegaba de inmigrantes alemanes, perfecto compañero para los embutidos. Cocido lentamente en hornos primitivos, su corteza generaba aroma que recorría el salón. Los pretzels eran un lujo, cocidos en agua con bicarbonato y luego horneados, crujientes por fuera, suaves por dentro, con esos granos de sal que estallan en la lengua. En el oeste, si olías pretzel recién hecho, sabías que ese salón tenía clase. Las gentes comentaban, ese pan no solo llena, emociona. Se servía con mantequilla o con las carnes más saladas para equilibrar. Arenque ahumado. Llegado en barriles del este o trajinado en vagones refrigerados, el arenque ahumado era intenso. Olía fuerte al entrar, pero para muchos vaqueros era festín de lujo y longevidad. Cortado en rodajas, acompañado con cebolla cruda finamente picada, pan y mantequilla. Algunos lo odiaban por ese olor marino, pero otros lo veneraban por su contraste con la pradera seca. Se decía que un frontiersman que prefería ostras y arenque se sentía en el este, aunque estuviera en Wyoming. Era comida marítima lejos del mar. Además, la proteína salada ayudaba a conservar energía entre cabalgatas. Frijoles estofados con cerdo. Un clásico de esos salones que nunca cerraban. Frijoles cocidos en ollas de hierro lentamente, con trozos de tocino o cerdo salado. La grasa se fundía y cubría la superficie con una película brillante. Cada cucharada era rica, densa, cálida, perfectos para noches heladas o después de jornadas largas. Históricamente se servían en porciones generosas, porque una olla vacía es señal de mal augurio. La gente viajaba kilómetros solo para llegar a saborear ese estofado. Se hacían variantes con cebolla, ajo, alguna hierba silvestre. La olla humeaba, la conversación se animaba, el salón se llenaba de humo aromático. Frijoles pintos vaqueros, más simples, pero igualmente contundentes. Pintos cocidos con cebolla, a veces un poco de chile o especias mínimas. Se servían como guarnición o plato central con tortillas calentitas. Fueron el pan de cada día para vaqueros, fáciles de llevar secos en alforjas y cocer a fuego lento cuando había agua. Energía pura, con proteína, carbohidratos, sal. Historias de vaqueros que solo abrían un saco de frijoles y los cocían a la orilla del río, con ceniza y ramas. Remataban cada valle al amanecer. Era alimento de subsistencia pero también identidad cultural. Tortillas con frijoles, un plato humilde que sustentaba cuerpos y espíritu. Bistec de vacuno. Este es el plato icónico por excelencia. Corte grueso, normalmente parte del lomo o costilla, cocinado sobre brasas ardientes o en planchas de hierro. Juicioso y jugoso por dentro, costra marrón por fuera. A menudo servido sangrando aún por dentro. Un ribeye que resalta en medio de la oscuridad rústica del salón. La gente miraba cómo ese filete chisporroteaba, cómo el chef lo volteaba, cómo exhalaba humo.
Se servía con mantequilla o con salsa de su propia grasa y un poco de vinagre o vino ranchero. Historias hablan de comandantes del oeste que hacían apuestas sobre quién comía bistec más crudo. Era celebración de abundancia ganadera, símbolo del dominio humano sobre el rancho. Se acompañaba con pan, papas, a veces con huevos. Los menús de salones grandes lo vendían a precio alto, pero alguien con monedas se servía ese lujo como trofeo. Tocino frito. Tiras gruesas de tocino cocido en grasa caliente, chisporroteante, crujiente, sabroso, dominando el salón con su aroma. Se servía como desayuno con huevos o luego como base de guisos y estofados. Ese sonido tan tentador cuando el tocino chisporroteaba era parte del espectáculo. La grasa se reutilizaba. Primero se freía tocino, luego en esa misma grasa se salteaban verduras, papas, incluso pan. Algunos salones ofrecían platos donde el tocino era protagonista. Montones de tiras fritas servidas en bandejas de acero. Una vez charlando con un cantinero me dijo, la grasa de tocino es el oro del oeste. Sin ella nada sabe. Representaba simplicidad y placer en una cocina austera. Huevos fritos o revueltos. Cocidos en manteca o grasa de tocino, a veces con cebolla picada. Huevos revueltos servidos con trozos crocantes de tocino, con yema aún líquida, mezclándose con jugo graso. Los huevos bombea, donde el vaquero rompe la yema encima y lo mezcla con pan. Un remedio mañanero para el cuerpo. En salones de desayuno servían bandejas grandes de huevos revueltos y tocino mientras la gente entraba de madrugada buscando calor y sustento. Aquellos platos levantaban al más débil. Energía rápida, proteína fácil, sabor reconfortante. En algunos registros se dice que se podían comer docenas de huevos en una sentada si el placer lo exigía. Panqueques, esponjosos, gruesos, cocinados en plancha caliente con mantequilla. Se servían con jarabe de arce auténtico cuando llegaba en cajas desde el este, o con miel local. El desayuno de panqueques era una tradición en salones con clientes que querían festejar. Círculos que compartían mesas, risas, café humeante, panqueques que flotaban en mantequilla. Algunas historias relatan competencias. ¿Quién puede comerse más en 10 minutos? Era símbolo de confort, de largar la noche anterior y recuperar fuerzas. La masa salía gruesa, burbujeaba y se volteaba. Se acompañaba siempre con tocino y huevo, y era tan dulce que parecía pecado en plena frontera. Gachas de avena. Avena cocida con agua o leche si estaba disponible. A veces con uvas pasas o miel. Un plato sencillo pero reconfortante en mañanas frías o en caballo antes del alba. Se servía caliente, con vapor que hacía visible el frío del exterior. Era la primera comida del día, nutritiva y calmante. A diferencia de los huevos o tocino, era humilde pero llena de carbohidratos complejos. Se decía que te mantenía despierto horas sin sensación de hambre. Los colonos mezclaban avena con leche enlatada o con leche fresca si criaban vacas. Aquella cocción larguísima generaba textura cremosa. Era el desayuno de quienes aún no tenían acceso a pan o embutidos. Pan de masa madre. Menos común, pero presente en salones con panadero o en pueblos europeos. Fermentado lentamente, acidez sutil, textura aireada con miga abierta. Perfecto para acompañar estofados, untar mantequilla casera o mojar en caldo. A veces se hacía fermentación en jarras de barro, con levadura natural. En salones donde llegaban inmigrantes con formación panadera, ese pan se convirtió en joya local. Antes de las tortillas y el hardtack, ese pan de masa madre marcaba distinción. Su aroma, su corteza firme y su sabor complejo sorprendían a personas que solo habían probado pan duro y salado. Serpiente de cascabel. Hoy suena extremo, pero era exótico y teatral. Cazadores llevaban serpientes vivas al salón para mostrar valentía. Luego, la carne se guisaba, filetada, frita o en tacos con salsa y tortilla. La carne era firme, fibrosa, con sabor parecido al pollo salvaje, pero más textura. Era espectáculo. Gente pagaba para ver al cantinero trocear la serpiente, cocinarla en sartén, servirla con gran dramatismo. Algunos sanadores locales la consideraban afrodisíaca o medicinal. Una cena de serpiente de cascabel equivalía a demostrar que estabas en un lugar de frontera, verdadero oeste. Y la carne, sorprendentemente tierna, era adictiva. Ostras de las montañas rocosas. Estas eran una rareza absoluta. Venían en pequeñas cajas refrigeradas traídas por tren desde el este, servidas crudas con limón y salsa picante, o fritas en grasa caliente. Era lujo verdadero. Ostras frías en medio del polvo del oeste. Se ofrecían solo en salones con capital y conexiones. Era símbolo de riqueza. Si hay ostras, hay dinero. Algunas ostras se veían en ferias rodantes o en estaciones de tren donde se servían como mero espectáculo gastronómico. El contraste era brutal. La carne salada y seca junto a frescura marina. Comer una ostra era sentirse sofisticado en el corazón del desierto. Estofado de venado.
carne de ciervo cocida lentamente junto a raíces y verduras silvestres, zanahoria, nabo, patata, hierbas. Era magro, terreño, con sabor profundo. Los cazadores traían ciervos recién abatidos y segundos después se servían historias sobre el disparo al amanecer. Cada bocado llevaba bosque y frío. Se cocía en ollas de hierro colgadas sobre fuego abierto. La carne absorbía el caldo, se deshacía en la cuchara. A menudo se compartía la olla entera con varios comensales. La gente decía que ese guiso te hacía fuerte en cuerpo y espíritu. Venado era símbolo de caza local y del ciclo natural renovado cada otoño. Estofado de bisonte. Cuando el bisonte aún abundaba, su carne era gloriosa. Guisada con patatas, cebollas y especias mínimas, el caldo era oscuro, denso, con fuerza, más fuerte que la vaca, más sabroso, más sustancioso. Se decía que un plato te bastaba para todo el día de trabajo físico. Era pesado pero energizante. La carne se partía en trozos grandes y se dejaba cocer horas. En salones cercanos a las llanuras, ese guiso era base diaria. Además, representaba control colonial sobre fauna salvaje. Un tema complejo hoy, pero entonces parte del desarrollo próspero del oeste. Conejo guisado, rico, accesible y humilde. Conejos silvestres cazados al amanecer, cocidos con cebolla, hierbas y caldo. Carne delicada, tierna, suaves sabores silvestres. Tenías historias de granjeros atrapando conejos en redes o trampas, luego llevándolos al salón para cocinarlos en olla de hierro. Era cena en comunidad, y en invierno era recurso importante cuando otros animales escaseaban. Un plato ligero comparado con venado o bisonte, ideal para acompañar estofados más pesados. Representaba economía, ingenio y continuidad local. Pastel de ardilla, una auténtica curiosidad moderna. Carne limpia de ardilla cocida y envuelta en masa estilo empanada pastel. Cuando lo cortabas, aparecía esa carne tierna, con sabor algo dulce y nuez. Se servía caliente con mantequilla o alguna salsa ligera. Era celebración de la cacería. La familia que cazaba ardillitas hacía un pastel que llevaba al salón para compartir. Una mezcla de sustento y celebración. Enfermedades aparte, el sabor sorprendía. Suave, tierno y parte de menú tradicional en bosques. Lengua de búfalo. Lengua cocida lenta y luego frita o en rodajas, servida con salsa o pan. Textura suave, sabor concentrado. Aprovechar cada parte del búfalo era clave. Corazón, lengua, mejillas. Se servía como plato para conocedores. Ofrecía perfil profundamente sabroso, muy diferente a filetes o estofados. En ocasiones se vendía como delicatessen del rancho. Representaba respeto por el animal, aprovechamiento total de la caza. Los comensales inteligentes sabían que lo mejor estaba en esas partes menos apreciadas. Jamón de oso, exótico y contundente. Carne de oso curada y ahumada como jamón casero. Grasa firme, sabor intenso, textura más fibrosa que el cerdo. Solo lo ofrecían en regiones con osos y en salones donde se cazaba seriamente. Se contaba cómo rancheros colgaban jamones de oso en sus porches, curándolos por meses. Luego los llevaban al salón y los servían en lonchas finas. Era poderoso energéticamente. Algunos lo consideraban alimento medicinal. No apto para paladares débiles, pero quienes lo probaban lo recordaban por siempre. Pastel de codorniz, delicado y refinado. Mini empanadas rellenas de codorniz guisada, masa suave, servidas calientes. Eran bocados elegantes, ideales como aperitivo con cerveza o vino. Se servían en salones con más sofisticación o durante celebraciones especiales, bodas, ferias. Las codornices se cazaban en praderas. Luego, el cantinero las convertía en pastelitos para impresionar. Bruñidos, dorados y aromáticos, se comían de un bocado. Quienes los probaban los describían como sabor de pradera encerrado en masa. Ostras frescas o fritas. Sí, volvemos a ellas. Esta vez fritas. Crustáceas empanadas en grasa caliente, crujientes por fuera y jugosas por dentro. Servidas con salsa picante o limón. Era el paso gourmet del menú del oeste. Fresco, marino, crujiente. En salones con feria móvil o cerca de trenes, podían lograr ambas versiones, crudas o fritas. Representaban contraste extremo. Pradera seca y mar conjugan en el mismo menú. Apio. Puede sonar simple, pero tallos frescos de apio servidos en frascos con agua eran un clásico refrescante. Acompañaban platos grasos como embutidos, estofados o tocino. El crujido, la fresca acidez vegetal limpiaban el paladar. En algunos salones había cuencos en la barra donde las personas tomaban tallos de apio con sal. Era humilde, pero profundamente efectivo. Actuaba como puente entre sabores pesados. Además, daba sensación de frescura en un ambiente cargado de humo. Tortillas con frijoles. Tortillas de maíz o harina rellenas con frijoles cocidos. Un taco sencillo, energético y práctico.
Las tortillas se hacían al momento en salones hispanos o en ranchos con comal. Cuando viajabas por el oeste mexicano o zonas del suroeste USA, esto era pan, plato y guiso en uno, barriga llena y satisfacción. Economías domésticas se basaban en frijoles con tortillas. En salones se vendían por centavos, fáciles de comer, sin cubiertos, listas para montar a caballo. Fueron fundamentales en la dieta hispana del oeste. Galletas duras, hardtack, pasta de harina y agua horneada hasta resequedad total, duro como piedra. Se llevaba en viajes, pero también se usaba en salones como snack o acompañamiento. Para comerlas, se remojaban en café caliente o caldo. Al principio insípidas, pero después blandas y funcionales. Fueron alimento básico de soldados y pioneros. Representaban hambre y necesidad, pero también resistencia. Se cuenta que un vaquero una vez mandó un paquete de hardtack al este como souvenir del oeste. Alguien lo probó y juró nunca más quejarse de su pan casero. Papas estofadas, papas cocidas con zanahorias, cebolla y a veces trozos de carne, blandas, melosas, llenas de sabor. Absorbían todo el caldo de estofados como una esponja. Ya fuera venado, conejo o bisonte, las papas eran protagonistas, representaban comodidad, fáciles de cultivar, almacenar y cocinar. En salones cercanos a ranchos agrícolas eran comunes, ayudaban a llenar estómagos sin gastar mucha carne. Además, se hacían puré o se servían enteras con mantequilla encima. Era comida de hogar en medio del salvajismo fronterizo. Huevos fritos con cactus. En el suroeste se usaban nopales cortados y fritos junto con huevos. La penca soltaba jugo ligeramente ácido. Luego se agregaban huevos y se revolvían. Ese sabor ácido fresco rompía la monotonía grasa del menú. Platos regionales eran bienvenidos en salones que querían atraer a clientes hispanos. El resultado: huevos jugosos, cactus suaves y ligeramente crujientes, jugo ácido, textura innovadora. Ideal para desayunos ligeros o para quienes querían algo diferente. Una fusión de cultura con ingredientes del desierto. Estofado de cordero, carne de oveja cocida con verduras y hierbas silvestres, como romero o tomillo. Tierna, fragante, sabor más delicado que el bisonte. En ranchos con ovejas o en asentamientos mediterráneos era plato frecuente, cocido lentamente en olla de hierro con caldo ligero. Se servía con papas, zanahorias y algún toque de lácteo, como queso fresco, suave, evocador, casi europeo. Brindaba alternativa elegante frente a los guisos robustos tradicionales. Filete de vacuno estilo francés. Así, de verdad. Un filete fino cocido a la plancha con mantequilla y vino, servido con salsa reducida y papas fritas o puré. En salones urbanos o paradas con influencias europeas, este plato era símbolo de refinamiento. Limitado a clientes con bolsillos generosos, la carne se cocía rápidamente, la salsa reducida con vino o caldo ranchero, un toque de hierbas. Una vez servido, un susurro. Esto no es solo comida, es declaración. Ideal para viajeros de clase, funcionarios del tren o comerciantes adinerados. Representaba la frontera entre lo salvaje y lo civilizado. Cazuela de pollo con espárragos. Finalizamos con un plato casi europeo en medio del oeste. Pollo desmenuzado cocido con espárragos de temporada en salsa blanca ligera. Se servía en salones con huertos o ranchos con producción de verduras. Textura suave, sabor vegetal fresco mezclado con carne tierna. Representaba armonía culinaria en un entorno rudo, a menudo reservado para reuniones familiares, celebraciones o clientes con paladares educados. Era símbolo de evolución. Sí, incluso en el oeste se podía aspirar a algo más sofisticado. Y hasta aquí este banquete del salvaje oeste, 30 platos que cuentan más historias que cualquier libro. Si te gustó este viaje, suscríbete ahora y deja en los comentarios cuál de estos manjares te atreverías a probar. Nos vemos en la próxima mesa de historia y sabor.